estamos en modo iFestival. Recuerden que comienza en Jericó, hoy. Hace unos instantes estuvimos allí, precisamente en esa bellísima población del departamento de Antioquia. Tendrá después su expresión en la ciudad de Medellín, capital, y finalizará la próxima semana en Cartagena de Indias, con invitados muy especiales. Ustedes los han venido escuchando aquí a lo largo de esta semana. Y hoy quisiera invitarlos a que pusiéramos el ojo en una arista muy interesante que tiene que ver con el mundo de la cultura y de los libros. Y me refiero específicamente al periodismo dedicado a la literatura, a aquellos periodistas que se dedican a la gran difusión cultural, hacen su labor, hacen su tarea y son exitosos en ese propósito. Uno de ellos es el periodista colombiano Winston Manrique. Él reside en España hace ya varios largos años y decidió crear su propio medio, su propia revista, que consultamos muy frecuentemente. Para quienes tienen ahí en su computador la posibilidad de hacerlo, digiten wmagazine.com y se van a encontrar artículos como Mujeres rescatadas de la historia de la literatura, las artes plásticas y el cine. Los libros siguen arrojando luz sobre la mitad de la población que ha sido eclipsada a lo largo de la historia. Las narradoras, poetas, pintoras, fotógrafas, periodistas. Otro artículo, Gabriela Mistral, 100 años de desolación, el poemario que sembró sus pilares literarios. Otro artículo, el mejor libro de los últimos 125 años y cuando Pablo Neruda casi no gana el premio Nobel. En fin, una revista especializada pero muy interesante que sale adelante también con mucho esfuerzo. Pues bien, Winston Manrique es invitado al iFestival. Bienvenido, Winston, un placer saludarlo aquí en RCN Radio. Gracias, Juan Manuel y amigos de RCN, y por esta atención que prestan tan especial a la cultura y a la literatura que hacen ustedes cada año apoyando el iFestival, claro. Bueno, entre otras cosas, Winston, ¿cómo saca usted adelante W Magazine? El gran interrogante. ¿Cierto? Sí, porque aquí cada vez se cierran más posibilidades. Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es como ustedes allí que dicen cómo madrugan todos los santos días, están allí 25 horas del día informándonos y todo esto, ¿no? Claro, o sea, usted nos puede responder lo mismo. Sí, ¿cómo sí. hacen ustedes para madrugar? Todavía no sabemos. Sí, estamos entre colegas y sabemos que los que nos dedicamos a esto, la gran mayoría seguramente, lo hacemos por pasión. O sea, es una cuestión que nos gusta y el periodismo forma parte, seguramente, porque como hablo ahora en singular, de mi vida, sin que sea seguramente como los médicos, ¿no? Que si llaman a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana, pues tienen que atenderlo, estas cuestiones. Pues en el periodismo yo soy quizás algo antiguo y lo asumo así con gusto porque es parte de mi vida y me genera felicidad. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuándo surgió la idea? ¿Y cómo ha logrado financiar? ¿Qué público tiene? Sí, le da risa, pero sí, son las preguntas la pregunta del millón. No. Claro. Sí. Esa sobre todo, la financiación. Correcto. En estos momentos, como acaban de comentar, que se cierra todo, no solo medios culturales, sino de toda índole, ¿no? Esto surgió, el embrión viene en el 2011. Bueno, como comentaban ustedes, yo trabajé en el diario El País desde el 2017 hasta 20 años, prácticamente, iba a decir, sí, 20 años, entonces llevando la parte de libros y del suplemento cultural Babelia, que es, bueno, toda esa cuestión, luego la parte digital. Entonces, todo ese conocimiento y esa exploración que tengo yo como periodista y sobre todo la curiosidad de hacia el año 2007, que es cuando Internet, todavía no estaba creado Twitter ni Facebook, todas estas cuestiones todavía no estaban en el auge, digamos, ¿no? Entonces, pero sí empezaban las ediciones digitales a tomar fuerza de los periódicos. Entonces yo como responsable de la parte del libro de Babelia, creé el blog Papeles Perdidos cuando todo el mundo estaba sacando blogs y había como una especie de decálogos. Esto es lo que hay que hacer en un blog. Y yo dije, pues no, porque primero yo como periodista tengo que buscar la manera de tener más lectores. Lo que yo quiero es compartir lo que yo veo y las personas con las que estoy. Porque bajar del pedestal, digamos, a la cultura y sobre todo a la literatura, desde un premio Nobel hasta un hallazgo literario, o ir a las ferias, todas estas cuestiones, ¿no? Que la gente las suele ver como algo como muy lejano o inalcanzable o lo que sea, o aburrido incluso. Entonces, empecé a explorar en esa área de cómo hacerlo, de la manera que yo consultaba internet para documentarme, para leer y como ocio y todo, cómo yo como periodista podía ayudar a difundir y contribuir a la literatura, a la lectura de libros, ¿no? Y llegar a los lectores de la mejor manera posible. Entonces, ese blog Papeles Perdidos
la verdad que fue muy exitoso, sobre todo para el público latinoamericano, cuando todavía el país, en España, no tenía tantos lectores en América Latina y en el resto del mundo. Sí. Ese blog fue una cuestión muy rápida y llegó el momento, incluso el día, que era más conocido el blog que Babelia, lo cual era una cosa un poco insólita. Interesante, pero digamos, sí, el blog tenía ese toque personal subjetivo de sus impresiones, de sus interpretaciones de lo que estaba pasando, y eso tal vez, ese toque de emoción, es lo que logra el gancho para atraer lectores. Sí, yo creo que es parte de eso. Bueno, yo sigo con El País, pero ya, digamos, un poquito más a distancia, ¿no? Es eso que dices, pero también, ¿qué nuevos formatos? ¿Cómo me acerco yo a los lectores? El mundo dual ya empezaba. Digamos, estábamos en el segundo uno de un día de 24 horas de la cuestión que ahora ya todos entramos y salimos de internet y bueno, todo eso. Pero en el año 2007, 2008, 2009 todavía no era tanto. Entonces, ¿cómo cuento yo, además de un texto de toda la vida bien escrito, bien documentado? Yo siempre he tenido claro que, tanto en su momento en El País, con los diferentes formatos que hacía y en mi revista, la palabra escrita es la espina dorsal y el corazón de lo que yo hago y lo que hacen los colaboradores y lo que pido. ¿Sí? Cuando estaba en El País, sí, con Babelia, y luego ya, por supuesto, yo. A partir de ahí, digo, ¿cómo más llego a los lectores que van a ver esta información? En aquel momento era sobre todo en computadores, no en celulares, ¿vale? En aquel, estamos hablando de hace 12 años. Sí. Y si acaso una tablet, que alguien que tenía el privilegio, yo no sé si entonces estaban las tal cual, era sobre todo los computadores. Porque como es lo que yo llamo como escenificar esa información, primero, en un computador. En las ediciones impresas todos sabemos que hay un diseñador al lado y te hace la página bien bonita, la foto, todo ese rollo. Bueno, y aquí está a mi lado, perdón, Winston, a mi lado está, abro el paréntesis, una de las grandes editoras, además del periodismo colombiano, María Elvira Samper, con Cambio, que sabe de qué es lo que usted nos está explicando. Después de echar paja, cierra el paréntesis. Siga, Winston, perdón la interrupción. Así es, y ella sabe, bueno, no sé, que a quien he leído durante mucho tiempo cuando estaba aquí en Colombia con Semana, bueno, en fin, todas estas cuestiones, bien, y Cambio y tal. Entonces, esa lectura analógica que es de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Desde que estábamos con el papiro, bueno, todo esto, es una lectura unidimensional, analógica, y a primer golpe de vista tenemos todo, titular, foto, imagen, todo ese rollo. En Internet, la lectura es distinta, en el computador. Luego ya en el celular, más distinta, es muy diferente todo aún. Entonces, ¿cómo escenificar? Y producir, y aquí hay un concepto que digo es, todas las páginas en Internet y los periódicos se parecen, salvo la cabecera, todas son iguales, no hay mucho diseño, no le invierten al diseño. Y yo quería, entonces dije, yo quiero, de la misma manera que yo disfruto visualmente, al margen del contenido, una revista impresa, un periódico, o lo que sea, yo tengo que tratar de trasladar esa belleza visual al computador. Que en un artículo no solo sea placentero por la calidad del contenido, sino también por la estética. Claro, sí, es que también las cosas entran por los ojos. Digamos, usted va a un restaurante y el plato le entra, antes de probarlo, le entra por los ojos. Sí, e incluso antes, cuando uno mira la carta sí es atractiva, aunque luego el producto sea lo que sea, esa carta, si está bien presentada, si está limpia lo primero, por supuesto, ¿no? Pero está bien presentada, con un diseño tal, pues le apetece a uno cualquier cosa, ¿no? A partir de ahí, luego ya el plato, pues ni te digo, pues claro, uno come por los ojos, como dicen, ¿no? Entonces, ese fue un concepto que yo ya tuve claro en el 2008, 2009, es decir, la escenificación de la información, que el lector se acerque a una cuestión, una aproximación a la belleza también dentro del mundo del computador, cuando en aquel momento los computadores no eran, salvo el Apple, que tiene, de resto todos son pues, lo tenemos porque hay que usarlo, no por otra cosa, ¿no? Claro. Y luego lo otro es los formatos. ¿Cómo acerco yo, aparte de los géneros periodísticos de toda la vida que siguen funcionando y yo creo que seguirán funcionando? Sí. También dije, pues voy a hacer videorelatos, fotorrelatos, un encuentro con este, con otro, variar los formatos. Claro. Y los enfoques, ¿no? Cómo este enfoque me sirve más, funciona más para el mundo digital que para el mundo analógico. Entonces, no es lo mismo pensar un artículo, y no ha sido fácil cuando yo estaba en el periódico con mis colegas de Cultura y de Babelia y de otras secciones, porque me tocaba un poco coordinar eso también. Piensen los temas desde el mundo de vista digital. El mismo tema, ¿cómo va a ser leído por ese lector en una pantalla? Hoy en día ya en varias pantallas, no solo el computador grande, sino en el celular más pequeño, más grande, o en una tablet. El efecto no es el mismo de leerlo en una revista. De acuerdo. Y lo más difícil, diría yo, es leerlo en celular.
que es el dispositivo más extendido, pero es el más difícil de lectura por el tamaño de la letra, por el tamaño. Entonces, ese es un reto enorme. Ahora, Winston, yo quiero detenerme en otro asunto. Yo consulto con frecuencia W Magazine y encuentro que tiene muy buenas relaciones con los escritores, además, no solo con las editoriales, sino con los escritores. Ese es un gran reto, ganarse el respeto del escritor también, ¿no? Sí, es una cosa muy bonita, muy bonita. Es decir, lo que tenemos de las pocas cosas, o quizá la 21 que tenemos los periodistas, es que la fuente, la que sea en cualquier campo, confíe en nosotros, ¿cierto? Ganarnos ese respeto. ¿Cómo nos lo ganamos? Pues cuando hemos hecho una información, ser riguroso, en fin, todas estas cuestiones que nos sabemos los periodistas y los oyentes también esperan de nosotros los periodistas en cualquier ámbito y en cualquier soporte. A partir de ahí, claro, cuando yo estoy en Babelia, sé que entre comillas, o no entre comillas, tengo fácil acceso, pues por mi cargo y por todo, pues a los grandes nombres, pero también siempre me ha interesado sobre todo los debutantes. Para mí que una revista, la que sea, o un medio importante, me hable de Coetzee, del Premio Nobel Sudafricano, con quien yo ya lo tengo, lo he tenido 3 veces en mi magazine, pues no hay ningún reto. ¿Qué le vamos a decir al lector de un premio Nobel? Pues que es muy bueno y se ganó el Nobel. Y se ganó el Nobel, claro. Claro, o de Piedad Bonedo, sí, claro, y hay que hacerlo como periodista porque son importantes y hay que informar. Y la primera misión, pues, es informar. Pero también el valor de ese medio de comunicación cultural, claro, efectivamente, apostar. Tú tienes que apostar. Entonces, yo en Babel entonces decía, vamos a, me leía en fin, mecánicas de trabajo, y entrevistamos a muchos de esos autores que hoy en día, es decir, de 10 autores, por decir algo, con los que apostábamos en entrevistas o reportajes o lo que fuere, pues con que yo decía, con que uno de ellos dentro de 10 años esté más o menos posicionado, es un éxito. Porque una cosa es que yo escriba bien un libro hoy o triunfe con una canción y el éxito o la calidad continúe. O no, claro. Que incluso una cuestión de calidad también de suerte, llegar a los lectores, bueno, una serie de factores que se escapan de las manos al autor. Wilson, ¿no? Una curiosidad. Entonces, eso, ¿Cuántos libros se lee usted por mes y qué se está leyendo ahora? Porque tiene que saber mucho y estar muy al día para poder hacer el magazine en los términos en los que nos está contando. No solamente lo consagrado, sino los descubrimientos. Los debutantes. Sí. Sí, los debutantes, y es lo que más me gusta, lo que me apasiona es eso, ¿no? Y entonces, esta pregunta que me encanta tiene relación con la anterior. Claro, yo en el país logro contener una agenda, pero también me hago un nombre propio, es decir, yo sé, y en ese momento no era consciente de eso cuando digo al país, me retiro, doy un paso un poco al lado, quedamos a medias para crear mi propia revista. Yo no sabía, tenía mucho miedo, lógico, porque ¿quién se le ocurre crear en el 2017 una revista cultural literaria de calidad, entre comillas? Pues es como casi un suicidio, ¿verdad? Entonces, yo también en aquel momento ya había apostado por escritores, Juan Manuel y María Olivia. Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, o algunos escritores colombianos o latinoamericanos que en aquel momento, no porque hayan salido en Babelia solo en el país, no, también en otros medios, pero es verdad que la fuerza del país da más visibilidad, pues a generar las informaciones. Pilar Quintana, digo, autores como colombianos que están, Pilar Quintana también. Se la había pillado antes de tiempo. En este mundo yo estaba. Claro, y en su momento, y quien dice ellos, pues dice Guadalupe Netter, en fin, otros autores latinoamericanos y no latinoamericanos, y en otros idiomas, porque creía en ellos, otros, pues regular y tal. Entonces, cuando ya tienen su nombre, claro, yo en el país les pido una colaboración con reportajes, con lo que sea, y me colaboran. Con mi magazine, y vuelvo a la pregunta, a la antepenúltima pregunta, claro, cuando los escritores se portan conmigo mejor que si fuera un artículo para el país. Con eso les digo todo. Digamos, por solidaridad, por lo que quieran, o porque confían en mí, y lo cual es una cosa infinita de agradecer como periodista. Y entonces, si yo le pido, por ejemplo, no voy a dar ahora nombres concretos, me acolitan cosas, como decimos en Colombia. Me acolitan un fotorrelato, un no sé qué, o un textín. Por ejemplo, ahora para el viajero del país, escribo un artículo mañana, que es la apertura de ese suplemento del viajero, con una vuelta al día. Este es un enfoque, un ejemplo. Sí. Un día, es decir, 24 horas, en 9 momentos, amanecer, desayuno, papá, pero con un escritor distinto, en un lugar distinto del mundo. Qué interesante. Que ellos me cuenten a mí, claro, que ellos me cuenten a mí, que es un sueño que uno tiene. Si uno hiciera chasquear a los días, me voy a la viaje del tiempo. Quiero desayunar en Nueva Delhi, almorzar en Nápoles, bañar, ese tipo de cosas, de sueños infantiles y no infantiles que todos tenemos a la edad que sea.
pues eso lo vamos a hacer realidad mañana en el país, en el suplemento El Viajero. Se nota que el amanecer no, se la no goza para, sí. y se la soya. Qué delicia trabajar ahí. Claro, Winston, un abrazo, gracias Señor. por su tiempo y nos vemos ahí en el iFestival y vamos a invitarlo más seguido para conversar con usted, ¿vale? Que habla sabroso. Cuando quieran, encantado de estar con ustedes. Pues qué Gracias, bueno. María Elvira, con Manuel. Winston Manrique, W Magazine. Consulten, véanlo y miren la calidad. Chévere. Chévere y recomendado, de verdad. Cierto, chévere. Y va a estar ahí en el iFestival.